Continuemos con nuestra serie de Tesalonicenses, la cual hemos titulado Santidad Divina. Y ya estamos literalmente terminando, no la serie, esta serie, sino la primera parte de esta serie. Recordemos, la serie consta de 2 cartas, pero ya estamos terminando la primera carta. Ahora sí estamos llegando a la recta final. Todavía hay unas cuantas enseñanzas, pero ya estamos en el capítulo 5, que es el último capítulo de esta primera carta. Veníamos viendo de a un versículo, hoy vamos a ver 4, pero es necesario, y en un momento les voy a demostrar por qué es necesario ver estos 4 versículos como una unidad. Y mis hermanos, ya estamos terminando esta primera carta. Vamos a ir al capítulo 5, 19 al 22. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice en la Nueva Traducción Viviente: no apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Si lo leyéramos de esta manera, de hecho en esta traducción, aunque si lo miras de manera completa en tu Biblia, sea física o de manera digital, verás que aunque hay puntos, pero son puntos seguidos, es decir, es una idea completa. Por eso he traído los 4 versículos juntos. Es más, si no lo viéramos así, nos perderíamos, nos confundiríamos. De hecho, creo que estamos frente a uno de los pasajes, este y el que sigue, que será para dentro de 8 días, que más se ha confundido, que más se ha malinterpretado, que más se ha enseñado mal. De verdad, lo digo con el corazón, no lo digo como crítica, sino que honestamente ahí es donde está la clave. Si no lo tomamos completo, es donde uno se pierde. Y notemos que veníamos viendo de a un versículo, pero cada idea era completa, se entendía completamente. Lo voy a decir de esta manera. Si tomáramos solamente el versículo 19, solamente, que es como a veces se toma, mis hermanos, lo voy a decir de esta manera, no entenderíamos nada, absolutamente nada. Y alguien diría, pero ¿cómo así? ¿Por qué no entenderíamos nada? Porque son los 4 versículos completos. El versículo 19 dice: no apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. ¿Y qué es apagar al Espíritu Santo? Y es donde cuando uno saca la Biblia de su contexto, yo me puedo poner aquí a decirles 1000 cosas que supuestamente son apagar al Espíritu Santo. El texto dice: no apaguen al Espíritu Santo, pero ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues lo que dicen los versículos siguientes. Por eso, mis hermanos, es necesario verlo completo. De hecho, creo que muy pocas veces he hecho esto, en algunas ocasiones muy contadas, pero lo quiero hacer. Quiero que leamos los 4 versículos como una unidad en una traducción que así lo toma. Curiosamente, una traducción que no es muy textual, que es la traducción en lenguaje actual, pero creo que aquí la traducción en lenguaje actual lo hizo mejor que cualquier otra traducción. He traído el pasaje completo, es decir, los 4 versículos, 19, 20, 21 y 22, en la traducción en lenguaje actual, como si fuera un solo versículo. Leámoslo. No alejen de ustedes al Espíritu Santo, y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desprecien. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. ¿Podemos ver que es completo? Como dice esta traducción, no alejen de ustedes al Espíritu Santo o no apaguen al Espíritu Santo. Pero curiosamente el centro está en una palabrita allí que es muy interesante, que es más, no sé si solo mencionarla, aunque está en la Biblia, está allí, no es que me la esté inventando, pero no sé si genere conflicto. Y esa palabra es profecía. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: Profecía en la Santidad. De hecho, el punto central aquí es la profecía. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Sabemos tú y yo de verdad? Es una pregunta honesta que debemos hacernos, no para responderla en voz alta, pero tú y yo sabemos qué es la profecía. ¿Lo entendemos correctamente? ¿Sabemos de verdad qué es la profecía? ¿Existe hoy la profecía? Es más, ¿creemos tú y yo en la profecía? Y alguien diría: ¿cómo así, Alex? O sea que de ahora en adelante vamos a empezar a profetizar aquí. ¿Cuál es la idea que tenemos tú y yo de profecía? Ahora, pregunta, ¿está la profecía en la Biblia? ¿La Biblia habla de profecía? Bueno, aquí estamos un pasaje, de hecho, y lo voy a decir de entrada, que cuando lo tomamos completo, ahí es donde vemos que no es complicado. ¿Se puede apagar el Espíritu Santo? Sí, la Biblia lo dice. Pero ¿cómo es que se apaga el Espíritu Santo? Entonces lo decía hace un instante: yo me puedo inventar 1000 maneras. Mi hermano, ¿tú apagas el Espíritu Santo? Sí, voy a poner un ejemplo.
si no oras todos los días a las 5 de la mañana? ¿Eso es lo que dice el texto? ¿Eso lo dice en alguna parte de la Biblia? Sin embargo, a veces esas son las enseñanzas. Una persona que cree que él aviva el fuego del Espíritu Santo levantándose todos los días a las 5 de la mañana a orar. Siempre aclaro, no es que esté mal si te levantas a las 5 de la mañana a orar. No, no es que esté mal. Pero esa no es la manera en la que se aviva el fuego del Espíritu Santo o se apaga. Es más, ni siquiera sabemos si realmente hay un pasaje en la Biblia de manera literal porque lo he buscado y no lo he podido encontrar hasta ahora. Y es más, lo he buscado exhaustivamente donde diga que, donde nos hable del fuego del Espíritu Santo. No hay ninguna parte en la Biblia que así lo mencione. De pronto pasajes como estos, porque apagar al Espíritu, bueno, no todo, no el fuego es lo único que se apaga. De hecho, la palabra ni siquiera significa en esencia apagar. Por eso, como lo acabamos de leer, hay una traducción allí que dice claramente no alejen. Ahora, alguien puede decir, pero ¿se puede ir el Espíritu? No. De hecho, la mejor traducción debería ser no opaquen o no hagan a un lado al Espíritu Santo y no que el Espíritu Santo se vaya, porque siempre va a estar ahí. Pero vamos a decirlo de esta manera y suena fuerte, pero en mi corazón, en mi vida, yo puedo arrinconar al Espíritu. Yo le puedo decir, quédate tú ahí quietico y yo hago lo que yo quiera. O sabes, o saben, o el Espíritu Santo me puede decir, haz esto. Y mis hermanos, no es misticismo, pero es que el Espíritu guía nuestra vida y Él nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y él, mis hermanos, nos lleva a entender lo que es más importante. Y yo le puedo decir, sí, yo sé, pero sabes que quédate calladito, mejor yo hago lo que quiero. Es realidad. Pero todo esto tiene que ver es principalmente, y de hecho en esencia, con la profecía. Mis hermanos, es tan importante que ya quiero ir directamente al pasaje. Solo vamos a ver 2 puntos, podríamos ver mucho, pero espero que con estos 2 puntos se pueda comprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y en primer lugar quiero decir que sí, la profecía existe, pero es peligrosa. ¿Cómo así que es peligrosa? Sí, veamos en primer lugar el peligro de la profecía. De hecho, lo voy a decir de esta manera, la profecía verdadera y bíblica es esencial para la vida del cristiano. Es más, me atrevería a decir esto. Y esto está conectado, si Dios nos presta vida, con la enseñanza que vamos a ver dentro de 8 días. Miren, mis hermanos, la herramienta principal que Dios usa para santificar la vida del cristiano es la profecía. Y alguien dirá, ¿y si aquí no profetizamos? Aquí no profetizan, entonces, ¿qué significa? Bueno, primero entendamos qué es la profecía. Por eso les digo que la profecía es peligrosa. ¿Saben por qué? Porque la podríamos malinterpretar. Porque podría ser que tengamos una noción errada de profecía. ¿Qué es la profecía, mis hermanos? Lo voy a decir de esta manera. La manera en la que de verdad se apaga el espíritu, se hace a un lado en el espíritu, se rechaza el espíritu, se opaca el espíritu, que es mejor la mejor traducción, es cuando tú y yo rechazamos la profecía. O, y más peligroso aún, que es donde viene el punto, o cuando aceptamos cualquier cosa como profecía. Mis hermanos, necesitamos entender que el Espíritu Santo es apagado cuando se rechaza la profecía. O, más importante, que el Espíritu Santo es opacado, apagado, rechazado o hecho a un lado cuando aceptamos cualquier cosa como profecía. Así que necesitamos entender qué es la profecía. Necesitamos entender, mis hermanos, que esta es una responsabilidad del cristiano. Veámoslo allí. Vamos a ver esto en los versículos 19, 20 y la primera parte del 21. Entonces allí está. No apaguen al Espíritu Santo, dice esta traducción, o no lo alejen al Espíritu Santo, dice otra traducción. Pero pregunta, ¿se puede apagar al Espíritu? Pues aquí lo dice. Aunque la mejor traducción debería ser limitar, hacer a un lado o suprimir. Porque lo cierto es que la Biblia enseña el Espíritu no se va del creyente. ¿Has creído en Cristo Jesús? El Espíritu Santo está contigo y conmigo 24/7, todo el tiempo, pero yo lo puedo apagar como dice aquí o literalmente yo lo puedo hacer a un lado, lo puedo suprimir. Eso se puede, mis hermanos. Es lo que dice aquí. Pablo está diciendo, cristianos, por favor, no hagan a un lado al Espíritu Santo en sus vidas. Pero ¿cómo lo hago a un lado? Lo que les decía, si me pongo a pensar en ideas o cosas humanas, pues podría sacar aquí cualquier cantidad de barbaridades. Pero si lo leyéramos en el idioma original, nuevamente, no es una idea separada, todo lo contrario. Lo que dice el versículo 19 se responde en el versículo 20. No se burlen de las profecías. Pero el idioma original literalmente lo que dice es, no le quiten el valor o no lo consideren como nada o no lo desprecien o no lo reprueben. ¿Qué significa, mis hermanos? Los cristianos de Tesalónica, aunque eran buenos cristianos, aunque amaban a Dios, aunque tenían muchas virtudes, como lo hemos venido viendo, y como vamos a ver en un instante, pero tenían uno de los problemas más grandes que le pasa a los cristianos.
que empieza, aunque aquí dice burlar, pero no es burlar lo que dice el idioma original. Literalmente lo que significa es, nuevamente, no darle el valor o la importancia necesaria en la vida. Pregunta, mis hermanos, ¿qué lugar tiene la profecía en tu vida y la mía? Y nuevamente, ¿qué viene a nuestra mente cuando hablamos de profecía? ¿Que entonces yo aquí voy a empezar a decirles lo que les va a pasar mañana? No, eso es una idea total y completamente errada de profecía. La verdadera profecía en la Biblia, literalmente, y suena hasta redundante, pero la verdadera profecía en la Biblia es la Biblia. La verdadera profecía es la palabra de Dios. Recordemos que en la primera iglesia no tenía una Biblia como la tenemos tú y yo. Y los profetas lo que hacían era hablar lo que Dios les daba en ese momento, porque Él los estaba inspirando a los autores del Nuevo Testamento, y en las iglesias Él les daba capacidades a cristianos para que trajeran la palabra de Dios de manera profética, es decir, sin el libro abierto, porque no lo tenían como lo tenemos tú y yo. La palabra profética que tú y yo hoy tenemos, no es que el pastor ahora empiece a decir, hagan fila, yo les voy a empezar a decir lo que les va a pasar esta semana. Eso no se llama profecía, eso se llama adivinación, que ya lo vimos en el Salmo. Eso es brujería. Pero la verdadera profecía es la palabra de Dios. Pero en este momento necesitaban a profetas que hablaran de parte de Dios por medio del Espíritu, porque no tenían el Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas tenían los tesalonicenses? De hecho, en este momento, esta es la primera. Y recuerdan que Pablo tuvo que salir corriendo y solamente estuvo como 20 días, un mes. Algunos creen que lo máximo 2 meses con estos cristianos. Y mis hermanos, ¿qué texto les dejó el apóstol Pablo? Apenas está escribiendo el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan que les dije al principio que posiblemente Tesalonicenses es una de las primeras cartas del apóstol Pablo? Ellos no tenían la carta a los Corintios, las 2 cartas a los Corintios, no tenían, mis hermanos, ellos no tenían Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, no tenían Romanos, no tenían Santiago, no tenían Judas, no tenían Filipenses, Filemón, no tenían Apocalipsis. Necesitaban hombres que el Espíritu los tomara, pero no para balbucear o no para decir lo que les digo, adivinar, sino para edificarlos. Pero los cristianos no le estaban dando el valor a la palabra. Para estos cristianos, de hecho, como dice aquí, se podía también entender, menospreciaban o se burlaban. Ay, no, yo soy cristiano, pero la palabra no la necesito. Yo soy cristiano, pero qué pereza, llegó el profeta a traerme la palabra. No, qué pereza. Mis hermanos, literalmente el profeta bíblico es el que traía la palabra de Dios, no el que traía adivinaciones. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué importancia le damos tú y yo a la profecía? Lo voy a decir de esta manera, no que yo como tal en esencia sea profeta, como lo eran los profetas en el principio de la iglesia. Pero en el oficio esencial, yo en este momento estoy actuando como si fuera un profeta. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, profecía es todo aquello que se dice en nombre de Dios. Se supone que en este momento yo les estoy hablando la palabra de Dios. Así que en este momento yo estoy actuando como lo que hacía el profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el profeta del Antiguo Testamento? Esta es la palabra de Dios. ¿No era lo que decía? Mis hermanos, yo les estoy diciendo, esta es la palabra de Dios. ¿Qué lugar está ocupando la palabra de Dios en mi vida? ¿Será que la estamos menospreciando? Miren, mis hermanos, y lo he dicho en varias ocasiones, y aquí está conectado con la palabra. Si lo que en este momento, lo que los miércoles, lunes y cada domingo, desde en este momento no tengo exactamente cuántos años atrás, Dios me está permitiendo hacer, no es palabra de Alex, sino es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cada que Alex se ha parado aquí a hablar en nombre de Dios, si yo he hablado la verdad de Dios, al final cuando alguien menosprecia o no le da la importancia o no le da el valor, ¿están menospreciando a Alex? ¿A quién están menospreciando? A Dios. ¿Están menospreciando a quién? Al Espíritu. Miren, mis hermanos, y esta es la gran realidad. Dios obra en nuestras vidas, el Espíritu obra en nuestras vidas, pero déjenme decirles, no porque el Espíritu esté limitado, porque el Espíritu es Dios mismo, pero Dios ha querido que la herramienta que use el Espíritu para perfeccionar nuestras vidas sea la palabra. ¿Qué dice la palabra? No lo he traído, pero tomen la ¿qué? La espada de ¿quién? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, la palabra de Dios profetizada, predicada, enseñada, porque la mayoría de nosotros no enseñamos la palabra, no somos maestros. De hecho, la mayoría de nosotros no la entendemos a plenitud, a no ser que nos la expliquen y nos la enseñen. Y Dios ha dado esas capacidades a hombres particulares, no porque sean mejores, pero para edificar a la iglesia. Cada que yo menosprecio la palabra, cada que yo no le doy la importancia a la palabra, como diría esta traducción, y le estaba pasando a los tesalonicenses, y no que no fueran cristianos, pero les pasaba,
Se estaban burlando o estaban menospreciando la profecía y por lo tanto es como si dijéramos, el espíritu está sin espada. Mis hermanos, cuán importante es la palabra de Dios para nuestras vidas. Y lo voy a decir de esta manera y pregúntate, mi hermano, por favor, con todo el corazón. Pregúntate de verdad y lo digo con el corazón. ¿Te estoy manipulando en este momento o te estoy diciendo la verdad? No te estoy manipulando y no te estoy diciendo que si tú no le prestas atención a la palabra, tú no eres cristiano. Mis hermanos, te estoy diciendo, si no prestamos atención a la palabra, si la palabra no es importante en nuestras vidas, mis hermanos, estamos haciendo a un lado al espíritu. Literalmente podríamos decirlo así, utilizando esa metáfora, estamos sin espada. Estamos sin espada y podríamos tener toda la armadura de Dios, pero no tenemos con qué atacar. El espíritu está arrinconado. ¿Le puede suceder eso al espíritu en nuestras vidas? Sí. ¿No dice allí? No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen o no menosprecien. O mejor, denle la importancia a la profecía, a la palabra. Mis hermanos, literalmente la palabra profeta, es más, pensemos en español. Si yo digo profeta, ¿qué otras palabras parecidas pueden venir a nuestra mente? Por ejemplo, poeta o profesar o profesor. ¿De ahí es donde vienen esas palabras? La palabra profesor viene de profeta. ¿Quién es un profesor? Alguien que enseña, alguien que ha aprendido algo, que domina un arte o que domina una enseñanza y la enseña. De ahí viene la palabra profesor, profesar, profetizar, literal. Puedes buscarlo, es la etimología de la palabra. Llegó al punto en que esa palabra se convirtió fue en profesor. Podríamos decirlo, por eso yo soy un profeta. Yo soy un profesor, les estoy enseñando la palabra, ¿cierto? Mis hermanos, cada que menospreciamos la palabra o no le damos la importancia a la palabra o cualquier otra cosa en nuestras vidas ocupa el lugar de la palabra, estamos menospreciando la profecía y estamos apagando el espíritu. Pero aquí viene la primera parte del versículo 21. Si no pongan a prueba todo lo que se dice. Por ahí es donde está. Podemos ver por qué les decía que la profecía es peligrosa, porque no significa eso, que entonces, perdón la expresión tan vulgar, pero que tú te tragues todo lo que te dicen en nombre de Dios. Mis hermanos, hay que poner a prueba la profecía, porque el Espíritu Santo en la vida del creyente lo hace un crítico de lo que le enseñan. Mi hermano, y por eso lo dije hace un instante, literalmente el idioma original, y algunas traducciones lo dicen así, examina, examinadlo todo, dice Reina Valera. Hermano, examina cada palabra que te he dicho en estos años o el tiempo que tú lleves congregándote con nosotros. Examina minuciosamente, por favor, presta atención, te lo ruego. Pídele a Dios que este sea el momento en el que tú estés más despierto y más concentrado. Miren, mis hermanos, como si tu vida misma, como si tu alma misma dependiera de lo que yo te estoy diciendo, pero no para decir amén a todo lo que yo diga, aunque si lo que digo es correcto, puedes decir amén. Pero si lo que yo te estoy diciendo y lo que te estoy enseñando como profesor, como profeta, como una persona que dice que está hablando de parte de Dios, si es verdad o no lo es tu responsabilidad de examinarlo. Por eso la profecía es peligrosa. Aquí en este mismo pasaje nos dice, pero espera, no es tampoco que el que me dice que está hablando en nombre de Dios, yo lo recibo. Escúchalo todo. ¿Y qué? Retén lo bueno, desecha lo malo. Aunque ese es nuestro segundo punto, que ahí es lo que sigue diciendo el texto. ¿Por qué? Porque yo debo entender que cuando estoy frente a una persona que me está diciendo que está hablando en nombre de Dios, esa persona me tiene que hablar la verdad de Dios, porque si no lo hace, entonces el Espíritu Santo en mi vida dice, no, eso no es palabra de Dios. Entonces el Espíritu ahí sí dice, desecha eso, rechaza eso. ¿Quién lo hace? El Espíritu. Lo voy a decir de esta manera, nuevamente, el Espíritu está 24/7 con nosotros, pero lo voy a decir. Es el momento en el que el espíritu, en este momento, no sé si esa expresión sea correcta, pero este es el momento en el que el espíritu debe estar más despierto, más activo, más encendido en nosotros. Alerta. Como estamos a veces acostumbrados a personas que nos han predicado que cuidado, no cuestiones lo que el pastor dice, como si todo lo que el pastor dijera fuera palabra de Dios. De hecho, todo lo que el pastor diga es palabra del pastor, a no ser que lo que él diga sea basado en la palabra profética segura que está escrita en la Biblia. Y al final entonces no son sus palabras, es la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Examínalo todo, pon a prueba todo lo que se dice. Literalmente el idioma original utiliza una palabra que significa ponlo a prueba a ver si resiste, ponlo a prueba a ver si puedes soportar la carga de la prueba. Pregunta, y ahí es donde vamos.
¿Cuántas personas las han engañado? Porque les dijeron en nombre de Dios, y perdón lo que voy a decir, pero lo ponen, y me incluyo, porque a mí también me pasó, lo ponen a uno a hacer unas, es que no sé qué palabra usar para no ser grosero, pero unas bobadas. Uno a veces hasta termina haciendo unas tonterías, hasta pensando que está adorando a Dios o que está viviendo para Dios, porque un pastor se lo dijo, porque un predicador se lo dijo. Cuando uno luego mira en la palabra y eso no es verdad. Voy a poner el ejemplo. Y de verdad sé que es fuerte, pero en la realidad yo lo viví. Mis hermanos, literal, y Dios, hay personas aquí que saben que esto es verdad, no solamente porque me vieron hacerlo, sino porque lo hicieron conmigo. Hay personas aquí que, al igual que yo, nos pelamos las rodillas, nos trasnochamos, nos amanecimos y ayunamos pidiendo el fuego del Espíritu Santo y un avivamiento del Espíritu Santo. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Pero ¿qué buscábamos? Una emoción. Cuando aquí la palabra de Dios dice que la manera en la que el Espíritu se aviva, la manera en la que no apagamos el Espíritu, es con la palabra. Alguien podría pensar justo en este momento, ay, qué pereza, miren esa iglesia como está de apagada, nadie dice nada. Y yo tengo que decir gloria a Dios porque creo y espero que estén poniendo atención. Una iglesia donde el Espíritu Santo se está moviendo es una iglesia donde en el momento de la palabra las personas están atentas. Ese es el fuego del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que va a prestar atención y va a decir, esa palabra es verdadera o esa palabra no es verdadera. Ese es el verdadero fuego del Espíritu, si se puede utilizar esa expresión, aunque la mejor manera es esa, es la verdadera actividad del Espíritu. Para muchas personas y para muchos de nosotros el Espíritu Santo era que en este momento, si el predicador tenía el fuego y estaba avivado, todos estuvieran ¿qué? Saltando, gritando, cayéndose, tirándose al piso, ¿sí o no? Uy, qué poder, qué unción, qué fuego. Y muchos dicen, y ahí sí nadie se dormiría. Mis hermanos, ¿y de qué salimos llenos? Ahí salimos llenos del Espíritu Santo. No, de un engaño, de una mentira, de una farsa. Ese no es el Espíritu. No apaguen el Espíritu. No rechacen la profecía, pónganlo todo a prueba. Entonces, ¿cómo es que el espíritu no es apagado? ¿Cómo es que el espíritu está avivado, si vamos a utilizar ese lenguaje? Mejor, ¿cómo es que el espíritu está activo y moviéndose fuertemente en nuestras vidas? Cuando prestamos atención a la palabra, cuando no la rechazamos, cuando le damos la importancia a la palabra, pero, no nos tragamos todo entero, prestamos atención. Esa persona está llena del espíritu y no se tira al piso y no se revuelca y no dice cosas incoherentes, pero es el Espíritu. Cuando yo miro esto digo, bendito sea Dios. No necesito revolcarme en el piso, no necesito tirarme, no necesito que venga otra persona que se cree más ungida a revolcarme de la cabeza porque lo hacían, ¿o no? En esa época yo tenía pelo y me despelucaban, literal. De verdad. Yo sé que tú sabes, yo sé que tú lo sabes porque a ti también te pasó. Lo agarraban a uno de la cabeza y, mejor dicho, a veces lo dejaban a uno con dolor de cuello. Que para recibir el Espíritu, mis hermanos, eso quisiera hacer yo, pero para decirles, mis hermanos, la palabra es lo más importante. Y quisiera yo poder tomar la palabra y meterla en sus cabezas, porque así es que el Espíritu se va a mover todos los días en nuestra vida, ¿o no? Pongan a prueba lo que estoy diciendo. ¿Es verdad o es mentira? Mis hermanos, 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 al 3. Que el amor sea su meta más alta, sí, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de ¿qué? De profetizar, y allí está la respuesta. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. ¿Y les adivina el futuro? No. Ahí está, ¿qué es la profecía? Pablo hasta está diciendo, es mejor profetizar que hablar en lenguas, porque usted habla en lenguas y nadie le entendió, ni usted entendió. Pero si profetizamos, fortalecemos, animamos y consolamos. Es la predicación de la palabra. Ahí está, demasiado claro. Entonces, ¿de dónde sacaron que la profecía es adivinarle el futuro? De personas que se han creído eso y los han engañado de esa manera. Ay, es que me profetizaron y se cumplió. Por supuesto, mis hermanos. Le adivinaron y se cumplió. Vaya que una persona que no tiene a Dios le quiere hacer un trabajito a alguien, se va para donde la pitonisa y no lo pone hasta a correr para el médico y el médico no le encuentra nada a una persona que no tiene a Dios. Esa maldad existe. La Biblia habla de personas, en el libro de los Hechos había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Y cuánta ganancia le daba a sus amos? Adivinaba, pero ¿era qué? Un espíritu.
¿Y qué pasó? Se les acabó el negocio cuando Pablo expulsó a ese demonio de esa muchacha. Se acabó el negocio porque ya no podía adivinar. Mis hermanos, es real. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Pero mis hermanos, la profecía sigue siendo vigente hasta el día de hoy. La palabra que fortalece, que anima y que consuela. ¿Cuánta importancia le damos nosotros? El apóstol Pedro lo dijo de esta manera en su segunda carta, capítulo 1, versículos 19 al 21. Debido a esa experiencia, está hablando del monte de la transfiguración, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron ¿quiénes? Los profetas. ¿De qué está hablando? Del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos ¿qué? Escribieron. ¿Los profetas adivinaron o los profetas qué? Escribieron. Por eso todo lo que tenemos desde Génesis a Apocalipsis es la verdadera profecía. Es más, es lo que Pedro va a decir. Es la palabra profética más segura. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Presten atención a esa palabra porque ahí les van a adivinar el futuro. No, presten atención a la palabra que hace que Cristo brille en nuestros corazones. Esa es la obra del Espíritu Santo. De verdad, tratemos de imaginarlo. ¿Qué mover del Espíritu Santo puede ser más grande que un creyente que presta atención a la palabra y ahora el Espíritu lo lleva a vivir conforme a esa palabra y lo conforma a Cristo? ¿Quieres tú una experiencia más grande que esa? ¿Hay algo más emocionante y glorioso que eso? Yo busqué por años y de verdad me pelé las rodillas y fui a vigilias y ayunos y a programas hasta otros lugares. Viajé buscando una emoción, buscando que la lengua se me enredara, porque creía que eso era el Espíritu Santo. Yo no lo estoy diciendo de manera crítica, yo lo creía y lo buscaba con todo el corazón. Qué difícil ahora para uno acercarse a una enseñanza con el corazón. Miren mis hermanos, cuando menospreciamos la palabra estamos menospreciando el Espíritu. Cuando menospreciamos la palabra estamos menospreciando tener más de Cristo. Somos más llenos de Cristo cuando estamos más llenos de la palabra. Somos más llenos del Espíritu cuando prestamos más atención a la palabra. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 20? Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía ¿de dónde? De la Escritura. Esa es la palabra profética. La Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Pero qué hicieron con esas palabras? Las escribieron. Cada que tú y yo vamos a la Biblia, estamos yendo a los profetas. En este momento estamos yendo a Pedro, a Pablo, que son apóstoles, pero en este sentido también son profetas porque Dios los usó para escribir. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos la palabra profética más segura. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Juan 8:31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa es la verdadera libertad, conocer la verdad. Es más, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 26 y 27 dice: les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué lo he traído? Notemos lo que dice el versículo 27. Ustedes han recibido, esta traducción dice al Espíritu Santo, la unción. Mi hermano, el ungido no es el que está frente a ustedes. Tú has recibido la unción al Espíritu y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad. No significa que no necesitas maestros, pero ¿saben lo que dice? Mire, mi hermano, de verdad, ten cuidado. Es más, yo lo tengo que decir. Normalmente son cristianos a veces que no han pasado por las puertas de una universidad, quienes se dan cuenta que ese que está enfrente es un embustero, es un mentiroso, es un manipulador, es un controlador, pero vaya que tú le digas algo. Hasta te trata mal, hasta te dice: ¿y usted quién es? Porque no puedes tocar al ungido. Tú le puedes decir: es que yo también estoy ungido porque yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo a Cristo y me estoy dando cuenta que lo que me estás enseñando es mentira, mentiroso, embustero. Arrepiéntete, si no te vas para el infierno. Tú sí le puedes decir eso a quien te está enseñando mentira. De verdad, pero es contrario, ellos son los que te lo dicen a ti. Mis hermanos, tú tienes el Espíritu. Eso no significa que no necesitamos la enseñanza, pero significa que tú puedes discernir si lo que te estamos enseñando es verdad o es mentira. Y si lo que estamos enseñando es mentira, mi hermano, lo he dicho tantas veces, pero es literal, no es una exageración. Huye, corre por tu alma. Que nos falten paticas para correr del engaño y de la mentira. Sin embargo, a veces uno sale de ese engaño, mis hermanos, de esa mentira, y luego lo condenan a uno. Pues ahí sí vamos a decirlo: el día de la quema se verá el humo.
Mis hermanos, esta palabra es muy fuerte, pero es necesaria. El Espíritu Santo vive en cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. ¿Qué está diciendo? Este que se para enfrente se hace llamar el ungido y es un mentiroso. Que ungido ni que nada. Y tú que estás allá, estás prestando atención y dices, venga, pero eso está muy raro. Venga, pero la Biblia no dice eso. Ah, pero es que lo dijo el pastor. No, lo dijo un mentiroso. Y tú tienes la unción. ¿Quién te ha llevado a entender que eso que te enseñaban era mentira? No es el Espíritu. Así que tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Volvamos a Juan capítulo 6, versículo 23. Con esto cierro este primer punto para ir al segundo en el cual no me demoraré. Notemos lo que dijo el mismísimo Señor Jesucristo. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Pero ¿cómo es que el Espíritu da vida eterna? Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. ¿Te quieres llenar del Espíritu? Llénate de ¿qué? De la palabra de Cristo, de la palabra profética, del mensaje. Una persona llena del Espíritu no es la que habla incoherencias, es una persona que se alimenta de la palabra, que se sacia de la palabra, que ama la palabra, que busca la palabra, porque allí encuentra a Cristo, porque allí se llena del Espíritu y de la vida eterna. Mis hermanos, demasiado claro, ¿no? Ahora, podemos entender por qué a veces el enemigo, y lo tengo que decir, nos ataca tanto con la palabra. Querer escuchar la palabra, querer recibir la palabra, no es fácil, mis hermanos. Implica esfuerzo, implica decisión, implica muchas veces dejar a un lado otras cosas que no son malas, pero que no pueden ocupar el lugar de la palabra. ¿Entendemos por qué? Porque cada que se nos quita el lugar de la palabra, de la profecía en nuestras vidas, se nos está quitando llenarnos un poco más del Espíritu, se nos está quitando llenarnos y conocer un poco más a Cristo. Pregunta nuevamente, ¿lo que estoy diciendo es verdad o es manipulación? Mis hermanos, cada que no escuchamos la palabra o dejamos que otra cosa ocupe el lugar de la palabra nuevamente, si nos predicaron la verdad y no estuvimos frente a esa verdad, ¿de qué nos perdimos? ¿No nos perdimos de conocer más a Cristo? ¿No nos perdimos de que el Espíritu tomara esa verdad y la hiciera viva en nuestros corazones? Fue una oportunidad que perdimos para ello. Por eso, mis hermanos, esto nos lleva al segundo punto, que es precisamente eso, el resultado de la profecía. Pues la verdadera profecía no me adivina lo que me va a pasar mañana. La verdadera profecía me cambia hoy para vivir mañana. La verdadera profecía no es que me va a ganar el chance o que mañana me va a ocurrir un problema. No lo sé, mis hermanos, eso no debería preocuparnos. Lo que venga mañana, Dios lo sabe. Lo que me debe preocupar es lo que está ocurriendo dentro de mi corazón, lo que todavía es necesario cambiar. ¿Necesitamos todavía ser cambiados, ser santos? Yo lo necesito. Miren, mis hermanos, si mañana tengo un problema, ese problema es para ayudarme a ser mejor. Si mañana tengo una dificultad, esa dificultad es para ayudarme a ser mejor. O si hasta me llegan cosas buenas, no lo sé, eso está en manos de Dios. Yo no necesito saber eso para creer en la profecía. De algo estoy seguro, que si Dios me presta vida mañana, lo necesito a Él y necesito su palabra en mi vida y que me ayude a ser mejor cada día, porque todavía hace falta mucho en este hombre que todavía es de carne y hueso. ¿Cuál es el resultado de la profecía? De manera muy clara, segunda parte del versículo 21, versículo 22. Retengan lo que es bueno o aférrense. Es simple, ahí está. ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu te da, yo diría, no sé si decirlo de esta manera, un sexto sentido para poder discernir lo que están enseñando. Y aquí cuando se habla de bueno, no se está refiriendo al bien moral, a hacer el bien. Obviamente la Biblia nos lleva a hacer el bien, pero a lo que me refiero cuando se refiere es retengan lo bueno, aférrense a lo bueno. ¿A qué se está refiriendo? Estás escuchando una palabra buena, correcta, sana. Estás literalmente, lo que significa es virtuosa, o en otras palabras, hermosa, pero no hermosa porque es que el que predica habla muy bonito, sino porque puedes identificar que allí hay palabra verdadera. Aférrate. Puedes decir, tú has podido discernir, mira, vamos a decirlo, perdón por la ilustración pero aquí me sirven comida buena, alimento bueno, nutritivo. Aquí me están edificando, me están alimentando. Aférrate. No te aferres a una persona, no te aferres a un movimiento porque esa persona se podría torcer. Pero tú dices, aquí hay buen alimento, aquí hay buena comida, aquí hay buena profecía, la verdadera profecía. Aférrate y no te sueltes, ahí sí. Aférrense a esa buena palabra, se podría traducir. Porque eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Va a tomar, va a beber, va a
a asir esa palabra y la va a hacer viva en nuestros corazones. Pero por el contrario, has identificado que allí hay mentira, engaño, falsedad, como dice la misma palabra. Te predican la Biblia, pero le meten un poquitico de levadura. Te predican una verdad, pero por ahí por en medio va la mentira, el engaño, la manipulación, el dominio, el control humano. Aléjense de esa perversión, dice el idioma original, aunque esta traducción dice aléjense de toda clase de mal. Pero literalmente dice huye. Literalmente dice apártate lo más que puedas de esa perversión, dice el idioma original. ¿Cómo me voy a ir de la iglesia? Mis hermanos, iglesia somos tú y yo. Y nos reunimos para hacer iglesia, es cuando estamos frente a la palabra. Pero si yo estoy en un lugar donde no hay palabra, donde no hay verdadera profecía, donde la profecía es un engaño, una mentira, un embuste, es una perversión. La Biblia literalmente me dice que el Espíritu me va a decir, corre de ese lugar. Eso no es una iglesia verdadera, eso no es un pastor verdadero. Y si es posible, ahí lo voy a decir, si tengo que esperarme un tiempo orando a Dios y pidiéndole guía, pero es que mis hermanos, ni siquiera le tengo que orar a Dios para que Él me lleve a un buen lugar. Es que yo le oré a Dios y Dios me trajo a este lugar. No importa, no hay que orarle a Dios para eso. Más bien decirle, Dios, dame el discernimiento. Y si tengo que ir a todas las iglesias de todo el mundo buscando una iglesia sana, pues me las recorro todas. Y no me importa que me digan que voy de iglesia en iglesia. No me importa porque estoy buscando ese alimento verdadero. Y si encuentro una iglesia donde me predican la verdad, me aferro. Y allí, porque allí me va a dejar el Espíritu y me va a poner a crecer y me va a poner a entender y a vivir la verdad. Pero si todas las que visito y allá es pura mentira, engaño y falsedad, porque el Espíritu me da ese discernimiento, sigo buscando. Y mejor me sigo alimentando yo. Ahí sí trato de buscar, no sé, yo mismo leo la palabra, lo que sea, mis hermanos. Pero ¿qué dice? Aléjense de esa maldad, dice el idioma original. Aléjense de esa perversión. Mira por ti mismo si es bueno o si es malo lo que te están diciendo en nombre de Dios, la famosa y dichosa profecía. Mira por ti mismo, cerciórate, examínalo minuciosamente. Y si es bueno, aférrate. Si es malo, huye, aléjate, dice aquí. Aléjate de toda clase de mal. Es de eso. Por supuesto, la Biblia nos lleva a alejarnos del mal moral también, pero aquí está hablando de algo muy particular. Y si quieres en casa, sigues leyendo el pasaje que viene a continuación, aunque va a ser para dentro de 8 días, pero solamente quiero enfatizar esto, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. En Israel también hubo falsos, ¿qué? Profetas, tal como habrá falsos, ¿qué? ¿Por qué no dice profetas? ¿Podemos entender la conexión? Aquí tenemos un versículo y lo puedes corroborar. El idioma original así lo dice. Aquí el apóstol Pedro dice, en Israel hubo falsos profetas. Así entre ustedes va a haber ¿qué? Falsos maestros, porque ahora ya nos llamamos, yo no me puedo llamar profeta. Soy maestro de la palabra, les estoy enseñando, pero me está diciendo, pero lo que tú, Alex, estás haciendo es lo mismo que el del Antiguo Testamento. Así que en esencia podremos decir, sí, todo el que predica es un profeta. Eso es real. La pregunta no es si es profeta, la pregunta es si es verdadero o falso. ¿Y eso quién lo tiene que examinar? ¿Quién es el responsable? Tú, mi hermano. No significa que si yo les enseño mentira no sea responsable de lo que enseño. Ay, mis hermanos, literalmente Dios me va a enviar, no sé a los cuántos infiernos me va a enviar a mí si yo enseño mentira. Pero es tu responsabilidad examinar si lo que yo estoy enseñando es verdad o es mentira. Y si lo que yo estoy enseñando es mentira, mi hermano, sí, di que yo soy un embustero, un engañador, un mentiroso, pero corre, huye. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Qué buena esa unión allí. Ellos les enseñarán con astucia, y seamos claros en eso. El que engaña a mis hermanos es astuto. Lo he dicho y lo voy a repetir siempre, nunca vas a llegar a un lugar donde el que se para a predicar de entrada te dice, aquí se paró el falso maestro. Todos son verdaderos maestros, ¿o no? O bueno, y me incluyo, porque estoy enseñando. Todos decimos ser verdaderos maestros. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor. Mis hermanos, hablan en nombre de Cristo, pero finalmente lo niegan ¿con qué? Con lo que enseñan. ¿Quién los compró? Esto provocará su propia destrucción repentina. Mis hermanos, ¿cuántas personas pueden estar en este momento frente a un falso maestro, frente a un falso profeta? Espero con la ayuda de Dios, por la gracia y misericordia que Él nos da, que tú puedas examinar. Si estás frente a un falso profeta, por favor, huye. Por favor. Versículo 2, habrá muchos que seguirán sus malas ¿qué? Enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿Y hoy cuántos están hablando mal del evangelio? Porque en tantos lugares, ¿en qué se convirtió el evangelio? Estos
Dichosos profetas que dicen hablar el nombre de Dios. ¿De qué hablan? ¿Quién es el Dios en sus vidas? Dinero. Mis hermanos, es la realidad. Juan lo dijo de esta manera en el capítulo 3 en el único capítulo de su tercera carta, versículos 9 al 11, le escribía a la iglesia acerca de esto, de personas que estaban escuchando, llevando la palabra verdadera, y había un hombre, falso profeta, que ese sí les prohibía. Yo les voy a decir lo contrario. Mi hermano, mi hermana, escucha todo. Yo no te prohíbo que vayas a tu casa y escuches otro predicador. Es más, ustedes saben, y ha pasado, y yo no les prohíbo que asistan a otra congregación. Asiste a donde quieras, mis hermanos, mi hermano. Lo decía ahorita, visita todas las iglesias de este lugar, de verdad, y luego examina. Y no lo estoy diciendo como de manera orgullosa, no, mi hermano, tienes que cerciorarte de que te están enseñando la verdad. Eso era lo que hacía Diótrefes. Les prohibía. No, mi hermano, escucha a todos los predicadores que quieras, que los puedes escuchar por internet, todos los que quieras, pero por favor, y eso sí te lo suplico, y que el Espíritu lo ponga en tu vida, pero examina. Y si identificas a un falso maestro, perdón la expresión que voy a usar que es muy de nuestro contexto, pero fúnalo. Si alguien no sabe lo que eso significa, es táchalo y ponle la etiqueta de lobo rapaz. Y no importa que alguien se ofenda. No importa, mis hermanos, pero le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Está hablando, no, él no enseña la verdad. Pero a él le encanta ser el líder, él quiere ser el más importante. Literalmente a él le encanta ser el primero. Él quiere ser el primero, pero ¿saben qué dice? Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace. Notemos que Juan, el discípulo amado y el discípulo y apóstol que habla del amor, amémonos unos a otros, pero cuando se trata de falsos maestros, no, a los falsos maestros no se les trata con amor, se les trata con un palo, porque no son ovejas, son lobos. Sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes que llevaban la verdad, sino que les dice a otros que no los ayudan, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Mis hermanos, controlador, manipulador. Porque claro, y allí está. Estos cristianos veían a verdaderos maestros y los apoyaban sus ministerios y los ayudaban. ¿Y sabe qué hacía Diótrefes? Pues entonces no vuelve a la iglesia, porque esta sí es la iglesia verdadera y predicaba era pura mentira. Qué fuerte, ¿no? Versículo 11. Querido amigo, está hablando a Gallo, que es a quien escribe la carta, no te dejes influir por ese mal ejemplo, o literalmente no te dejes influir por esa perversión. Imita solamente lo bueno. ¿Notamos? Conectado con lo que estamos viendo. ¿Identificaste algo bueno? Aférrate. ¿Identificaste algo malo? Aléjate. Recuerda que los que hacen lo bueno muestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Pero en este contexto de que se está hablando, porque todos cometemos errores y fallas, ¿o no? No, no está hablando de una vida de obediencia. Está hablando de quienes enseñan lo correcto y quienes enseñan la mentira. Está hablando en este pasaje en particular de eso. Ahora, mis hermanos, con este versículo termino, que para mí es el más importante, el que cierra esta enseñanza de manera perfecta. Estamos hablando de qué? De la iglesia en Tesalónica. Estamos estudiando la carta de los tesalonicenses. Una carta que nos dice que los tesalonicenses estaban apagando al Espíritu, no porque no estaban haciendo vigilias pro recepción del Espíritu Santo, sino porque estaban menospreciando la palabra. Mis hermanos, es que lo habían hecho desde el principio. En Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Los de Tesalónica escuchaban el mensaje y luego ¿qué? Pues no, yo no sé qué hacían. Pero ya escuchamos y ¿saben qué? No me gustó. No. Eso estuvo muy maluco. ¿Por qué? ¿Porque no emocionó? No, es que ese Pablo habla muy maluco, no me gustó. No, es que ese predicador, no, y es que es una hora ya sentado nada más escuchando. No, a mí me dio sueño. No, yo no sabía ni qué hacer. Pues los de Berea, aquí dice, tenían una mentalidad más abierta. ¿Saben cómo dice el idioma original? Tiene Reina Valera. Eran más nobles. Eso es verdadera nobleza. ¿Qué hacían los de Tesalónica? Escucharon y rechazaron sin siquiera preguntar, o aceptaban a veces, este sí me gustó. ¿Por qué me gustó? Este no me gustó. ¿Por qué no me gustó?
Los de Berea eran diferentes. Los de Berea escuchaban el mensaje con mucho entusiasmo, sí, pero luego ¿qué? Se iban para la casa a ver si fue verdad. Pero es que es el apóstol Pablo. No importa, no importa. El Espíritu me dice, no importa si es Pablo. Es más, Pablo mismo dijo, no importa si viene un ángel del cielo. ¿Y qué tal si les predican una cosa diferente? Ah, no, yo no voy a permitir. Ay, qué bonito estuvo el mensaje, pero llego a casa, ¿a qué? ¿Quiénes los movía a eso? El Espíritu. Llego a casa a cerciorarme si lo que me enseñaron es verdad. Ay, no importa, yo puedo querer mucho al hermano Alex, me puede parecer que enseña muy bien, pero no me importa. Llego a casa y otra vez con mi libreta allí mis apuntes, o apenas me envían el audio por WhatsApp, o apenas suben la enseñanza a YouTube, me siento y voy a empezar a mirar, a examinarlo. ¿Cuánto deseo yo que ustedes hagan eso? De verdad, con todo el corazón. Porque si estoy enseñando la verdad, no debería tener temor. Pero muchas veces, y lo digo por mí mismo, me dijeron fue todo lo contrario. Cuidadito, se va a torcer. Ay, ese ya empezó a cuestionar. Y no puedes preguntar, ¿por qué no? Si yo estoy enseñando la palabra fiel y verdadera, mi hermano, examínalo. Ve al instituto, es más, ve a la universidad y estudia teología, te lo ruego, si puedes. Pero si no puedes, no lo necesitas, tienes la unción. Llega a casa y estudia la palabra y mira si lo que te enseñamos fue verdad. ¿Sabes por qué? Porque si lo que hoy y cada que me paro a hablar es verdadero, tú y yo estamos frente a ¿qué? A la profecía. Y la profecía que nos va a llevar a la santidad, profecía en la santidad. Toda persona que proclama un mensaje en nombre de Dios es un profeta. Es un profeta. Está hablando en nombre de Dios, está trayendo la palabra profética. Pero nuevamente, ¿pero de quién es la responsabilidad de examinar si es un verdadero o falso profeta? Tuya y mía. Porque si estamos frente a una palabra pura, verdadera, sin mancha, una palabra fiel, esa palabra nos va a alentar, nos va a edificar, nos va a corregir, nos va a enseñar. Cristo va a crecer en nuestras vidas, su luz va a brillar más en nuestros corazones, vamos a estar llenos del Espíritu y no necesitamos esas falsas emociones que promueven en tantos lugares. Mis hermanos, pero tenemos que cerciorarnos porque hay peligro de que nos enseñen mentira o peligro de que estemos menospreciando una verdad. Pero mis hermanos, si es palabra verdadera, pidámosle a Dios que nos ayude a aferrarnos a la profecía. Tú puedes decirle a una persona cuando te diga eso, y allá profetizan. Sí. Allá también hay profecía. Aquí también tenemos profecía. Espero con la ayuda de Dios que sea la palabra profética más segura, aquella a la cual si estamos atentos, Cristo va a brillar en nuestros corazones. Mis hermanos, estamos frente a Dios y a su palabra cuando se nos enseña la palabra verdadera, pero tenemos que examinarla. Pidámosle eso a Dios, que nos lleve a examinar. Pidamos que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para discernir la palabra. Y si estamos frente a un verdadero mensaje, no lo menospreciemos. Aferrémonos, busquémoslo, persigámoslo. Mis hermanos, de verdad, con el corazón, que el Espíritu nos lleve a esto. Si estamos frente a una mentira, huyamos con las fuerzas que nos dé el Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Sé que es un mensaje fuerte, sé que es un mensaje que confronta demasiado, pero es una verdad que necesitamos. A la vez creo que también es un mensaje que trae consuelo, alivio, confianza, seguridad. Si ha sido tu palabra realmente la que ha sido predicada, como dice allí, que tu Espíritu nos lleve a aferrarnos, para que así el Espíritu sea encendido en nuestras vidas, para que así el Espíritu sea avivado en nuestros corazones, para que de esa manera podamos vivir en esa verdad, porque tu Espíritu toma la verdad, tu palabra, y la hace viva en nuestros corazones, porque tu Espíritu nos hace libres a través de conocer tu verdad. Ayúdanos, Señor. Muchos de nosotros buscamos emociones, experiencias, y nos entregábamos completamente. A veces pasábamos días sin comer, a veces pasábamos noches sin dormir buscando esas experiencias. A veces hasta viajábamos, íbamos de un lugar a otro buscando esas experiencias. Ayúdanos ahora a buscar tu palabra, no solamente con esa misma intensidad, sino ojalá con más pasión, con más entrega. Porque hoy más que nunca podemos entender que tu Espíritu está en nosotros, pero tu Espíritu actúa y obra en nosotros y tiene más poder y más fuerza cuando tu palabra está llenando y alimentando nuestros corazones, nuestras vidas.
Que sea tu Espíritu quien tome tu palabra y la haga viva en nuestros corazones. Ayúdanos a anhelar, a desear, a buscar esta palabra. Y si nos diéramos cuenta en algún momento que estamos frente a un engaño, a una mentira, ayúdanos a huir. Ayúdanos a rechazar esto con todas las fuerzas que tú nos puedas dar, para que así podamos ser una iglesia verdadera y sana. Que podamos amar tu palabra, tu profecía, la palabra profética más segura, y aferrarnos a ella con las fuerzas que tú nos des, para que así crezcamos en obediencia y santidad. Para que así tú, el Dios de paz, guardes nuestros corazones, pensamientos, nuestra mente, nos santifiques por completo, y que así de un día todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible delante de tu gloriosa presencia en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén.